Viajeros, estoy caminando por el que es el único pueblo probablemente en el mundo en el que puedas ir por las callecitas y de repente un oso polar, un oso polar. Buenos días, viajeros, buenos días. Oigan, hoy el día no está tan bonito como ayer, pero bueno, hoy vamos a tener un día muy tranquilo. Solamente tenemos dos actividades. La primera es ir al centro de interpretación de los parques de Canadá, donde vamos a conocer más de su trabajo, y la segunda pues ya les cuento al rato, ¿no? Listo, viajeros, ya tuvimos la plática, estuvimos ahí un recorrido que no les grabé todo porque creo que se me iban a aburrir, pero es muy interesante porque aquí, que es en realidad la estación de tren, hay una exhibición, así que si llegan por tren no se la pierdan, en la que pueden entender no solamente a los osos polares, sino todo el entorno de esta parte del mundo. Es bien curioso porque aquí hay tres grupos indígenas y también nos hablaron de la compañía de la Bahía de Hudson, que es una de las compañías más antiguas que hay en el mundo aún en actividad, y ellos llegaron a esta parte del mundo para el comercio de pieles. El comercio de pieles hoy por hoy es bastante controversial, pero se sigue haciendo, sobre todo se manda a Rusia y a China. Y algo bien importante que yo aprendí hoy respecto a lo de las pieles es que a veces cuando uno está en estos lugares del mundo tan, de verdad, tan inhóspitos, tan agresivos para el ser humano, entiende que hay gente que, de verdad, si no usas pieles para vestir, pues te mueres de frío. Gente que vive sin calefacción, sin tecnología, y sobre todo la gente como vivía antes. Creo que todo respecto a los animales, al cuidado animal, a la conciencia ambiental o a este rollo de las pieles, siempre hay que buscar un equilibrio y entender un poco el contexto. Entonces, antes de emitir cualquier juicio, hay que preguntar, hay que hacer ciertas preguntas, y ya con las respuestas que nos den podemos ahora sí que emitir algún juicio al respecto. No lo sé, me dejó como reflexionando porque luego veo en Facebook muchos posts, o la gente a veces se vuelve muy agresiva con las cuestiones de los animales, y hay que tener cuidado porque a veces no entendemos por completo el contexto de las cosas. Y yo creo en el equilibrio, no creo que haya que ser radicales en ningún aspecto de la vida. Siempre es buscar por lo menos estar en el medio y ahí buscando un equilibrio. Ya hablé mucho, ¿verdad? Viajeros, vamos a hacer una actividad al aire libre, así que me voy a poner toda la ropa que me prestaron, que es una ropa muy chistosa. Miren, esto le llaman parka y es como, pues yo lo siento como si fuera una botarga, pero promete mantenerme muy calientito. Hoy no está nevando y no está tan frío, pero estas botas que parecen de botarga, son unas botas enormes. Me siento astronauta. La verdad es que esta ropa es más necesaria en una época del año con el invierno más avanzado, pero si ya la cargamos hasta acá, y luego me voy a poner un suétercito, este suétercito, y al final, listos, listísimos. ¿Qué tal, Parezco astronauta en la nieve. Es momento de trineo de perros. Viajeros, estoy a punto de subirme por primera vez en mi vida a un trineo tirado por perros, pero pues como no hay nieve, digamos que el trineo tiene ruedas. Tengo mi duda respecto a esta actividad, pero acabamos de tener una plática con el dueño, el encargado de todo esto. Esto es su hobby, entonces para poder mantener a los 37 perros que tiene, hace estos paseos para turistas. Se ha ganado un montón de premios y ha ido de hecho de Churchill a Winnipeg con los perros. Y nos ha explicado varias cosas que me han cambiado un poquito la forma de pensar. Se ve que los quiere, la verdad, un montón, y los tienen que alimentar con comida especial y todo porque son prácticamente perros atletas. Pues vamos a subirnos y a ver, los perros están como muy emocionados. No sé, ahorita les cuento. I'll get on my radio, bear on the trail, bear on the trail. Whoever's working the yard will grab the shotgun and they'll come down and we'll scare the bear away. Is there a likelihood? Well, it's only happened 3 times in 16 years, but not a very good likelihood, but it could happen. If all else fails, I just have to run faster than somebody else on my cart. Listo, viajeros, ya lo probé y ya les puedo decir que no me gustó.
O sea, está padre, pero no sé. Yo creo que también influyó mucho que no había nieve y que le quita como esa magia. Pero no sé, lo estoy pensando. No me atrevo a decirles que no lo hagan. Pero aquí se acaba el día, viajeros. Mañana tenemos el segundo safari. Yo le apodé safari de osos polares, así que creo que nos va a ir muy bien. Buenos días, viajeros, 8 de la mañana, último día, último safari de osos, último día en Churchill, así que esperemos ver muchos osos, muchos más de los que vimos el primer día y que todavía nos den más amor. Qué emocionante, perdonen mi cara, pero es que es muy temprano, así que vamos a ver qué nos depara la suerte faunina. Hoy, ese es un término que me acabo de inventar. Luego, esperen próximamente el diccionario según Alan Estrada. Adentrarnos en la reserva nos toma unas 3 horas, pero pronto recibimos buenas noticias. Ya encontramos nuestros primeros osos y es una mamá con 2 hijitos. Ahorita se los enseño, están por allá. Churchill is the best place to see polar bear pretty much anywhere in the world. It's such an accessible area to see them on the shoreline here. The Canadian Wildlife Services has been doing research on this particular population since about 1965. It is very safe to come to Churchill, Manitoba to view polar bears. We have the Department of Natural Resources that is on patrol 24/7 around our community to make sure the polar bears are safe from humans and the humans are safe from polar bears. Here we are operating in the wildlife management area where these tundra buggies are quite large and very high off the ground. Miren, viajeros, ahí están. Puedo creerlo, viajeros, estaba la mamá con sus 2 cachorritos y luego ya había otra mamá con otro cachorrito, entonces se quedaron ahí parados y luego vinieron hasta acá y el otro buggy y se le acercaron un montón. Estuvimos aquí como a 10 metros. Increíble, qué hermosura de animales. Y ahí está la mamá con sus 2 cachorros descansando. Emociona un montón, emociona un montón. Saluden a Lindsay, que es muy penosa. Say hi, Lindsay. Hello. Ella es la guía y sabe mucho. Esta es la población de osos polares más estudiada del mundo. Algo que me gusta demasiado de estos viajes es que están llenos de información y pláticas para aprender más de estos animales y el entorno. Miren, viajeros, aquí tenemos una pieza de piel de oso polar. Tiene una piel muy gruesa y debajo de esto puede haber hasta 10 pulgadas de grasa para aislarlos del frío. Miren, este es un diente, un colmillo de los osos polares que lo usan para cazar. Con esta punta así y agarran a las focas del hielo y... Descubrimos muchos datos interesantes de los osos. Por ejemplo, ¿sabías que una osa polar puede tener hasta 3 cachorros de diferente papá al mismo tiempo? Esto debido a la implantación retardada, donde la hembra puede llevar el embrión por meses esperando un buen momento para que éste se adhiera al útero. Me siento dentro de un comercial de Coca-Cola. Viajeros, llevamos como 2 horas aquí observando a la mamá con sus cachorritos y está ahí, no se mueve, tranquila. De repente así se mueve tantito como que posa para la foto, pero están ahí descansando, guardando energías. No les puedo yo describir, esta cosa está demasiado emocionante. Well, I've had many encounters with these magnificent creatures, these polar bears. And what comes to my mind right now is we've had a very special occasion, which we're actually almost looking at now behind us, as we have a family group. We were right beside one time, and we were the only buggy around. And the mom actually just sat up right beside us
began nursing her cubs. It was a very, very special moment. They're very private, these polar bears. And in order to experience something like that and that up at that close, that was very special. En años recientes, el oso polar se ha convertido en la imagen del calentamiento global, pues el hielo oceánico que se está derritiendo es su hogar. Aunque es un tema controversial y aún los científicos no logran ponerse de acuerdo, es indiscutible que estamos abusando del planeta y hace mucho que perdimos el equilibrio. Estar de frente a estos adorables animales nos reconecta con lo perdido y nos recuerda que la Tierra es de todos los seres vivos y aún queda mucho por hacer. Viajeros, esto ha sido un éxito. Hasta ahorita llevamos 9 osos, 3 familias. Increíble, increíble, de verdad. Ha sido espectacular. Si a ustedes les gustan los osos polares, esto tiene que estar en su lista de cosas por hacer. Es de verdad increíble. ¿Cuántas veces he dicho increíble? No sé, es increíble la cantidad de veces que he dicho increíble. Oigan, viajeros, aquí me voy a despedir. Me encantó, me gustó muchísimo. Yo creo que la actividad número 1 es los buggies, porque puedes realmente estar muy cerca de los osos polares. La segunda es el helicóptero, que vale la pena porque puedes ver también el paisaje y a los osos desde arriba, y es pues un paseo en helicóptero siempre es bastante espectacular. Y aunque en Churchill no hay mucho por hacer, esta simple razón hace que valga la pena venir hasta este lugar tan lejano. Qué increíble, viajeros. Espero que les haya gustado este video y que les hayan dado ganas de venir a Churchill. Ahí nos despedimos de la familia. Bye, ositos. Bye, bye.